Decía que al final de esa conferencia de principios de los 70 de Foucault acerca de la tragedia Edipo Rey, Foucault decía que si efectivamente había algún complejo de Edipo, no tenía que ver con el inconsciente, no tenía que ver con la marcha de nuestro deseo, y no era un complejo individual, sino que era un complejo colectivo de tipo político. En Occidente se pensaba la política como algo completamente separado del saber. Es decir, que saber y poder eran dos ámbitos completamente separados. De algún modo el poder estaba en manos de el no saber y los sabios, los filósofos, eran aquellos que eran de algún modo desposeídos del poder. Dicho de otro modo, más central, el saber es concebido en Occidente a partir del siglo V y del siglo IV griegos como una actividad desinteresada, pura, libre de todo interés. Una actividad que tiene su fin en sí misma. Es decir, el saber se ama a sí mismo. Uno no sabe para algo en los grados más altos, obviamente del saber, sino que el saber lo que desea es justamente saber, ¿no? Esa es la meta del hombre. Bien, Foucault dice, aquí hay una maniobra que ha separado de algún modo la íntima relación que siempre existió y existe entre el saber y el poder, entre los tipos diferentes de saberes que constituyen subjetividades y los tipos, las diferentes manifestaciones del poder. Por eso mi intención al presentarles la tragedia, además de entretenerlos un rato, fue mostrar cómo en el escenario, en el espacio del teatro, se plantean justamente temas políticos, y políticos que son al mismo tiempo religiosos, porque la religión olímpica, como vimos en las charlas anteriores, es una religión que tiene que ver con la comunidad, es una religión cívica, es una religión que no está dispuesta a hacernos juicios por herejía, a denunciarnos porque decimos algo que de algún modo pueda ofender alguna historia con respecto a los dioses. No, la ciudad está dispuesta a hacernos juicios religiosos porque atentamos de algún modo, con alguna propuesta marginal o desconocida, a esa solidez, a esa circulación común que tanto la religión como la ley prestan, hacen a la unidad del orden político de una ciudad como Atenas. Sin embargo, Platón nació en Atenas y en el final de esa conferencia, Foucault dice que esto que aparece en la tragedia de Sófocles, este carácter supernumerario, por decir así, él lo dice con esa palabra, en que se transforma el saber de Edipo, un saber innecesario, porque ya no se necesita para gobernar. ¿Por qué? Porque los ciudadanos, en la tragedia, los esclavos, los siervos, coinciden con el saber divino, Apolo, Tiresias, ¿no? Ese saber que ha ido a el tacho de la basura, ha ido al olvido porque es el saber propio de las tiranías, ese saber que ahora es reemplazado por otro tipo de orden, es escenificado, es puesto en ese espacio, ¿no es cierto? Y ese saber encuentra para Foucault su consumación, su versión definitiva en Platón, en Platón. Y de allí que les vaya yo a contar el relato que pone en juego este para mí extraordinario ejemplo del vínculo entre espacio, saber, poder que hacen al nombre de nuestra humilde materia, ¿no? Eh,
creo que se hace presente en la alegoría de la caverna. La alegoría de la caverna está en el libro séptimo de un diálogo muy extenso de Platón, uno de los más extensos, que se llama República, en griego politeía, que si lo tuviéramos que publicar hoy le pondríamos algo así como tratado sociopolítico acerca del gobierno de la ciudad, ¿no? O alguna pavada semejante. En ella, Sócrates, que es la voz cantante de Platón, inventa, propone una especie de orden, podríamos decir utópico, yo preferiría decir reformista, de la ciudad griega, que es un orden estratificado en sectores de la sociedad. Uno mayoritario, el más amplio, donde seguramente estaríamos nosotros, que estamos caracterizados por ser personas deseantes, queremos cosas. Otro eh, otro estrato mucho más pequeño, que es de lo que nosotros llamaríamos los militares o los policías, son, para Platón lo llaman los fílax, los guardianes, son aquellos que nos protegen de las amenazas externas y también de las amenazas internas, son aquellos que tienen una virtud fundamental para el orden social, que es el coraje, el valor. Pero no son ellos los que dirigen toda la orquesta, sino que hay una especie de élite. Platón la llama la de los guardianes perfectos, la de los guardianes excelentes, superiores, que nosotros llamaríamos los gobernantes, que es la que piensa y dirige el orden político general. Esos guardianes poseen una virtud, una excelencia muy particular, que es la prudencia, y pueden acceder a un tipo de conocimiento singular, que es el conocimiento que les permite, ¿qué cosa? Tener el poder. No se trata de una élite o de una aristocracia del dinero o de la fama o del linaje. No, es una aristocracia del pensamiento, del pensamiento. Entonces, esa estructura estratificada de la sociedad se rige justamente por estos gobernantes que tienen un saber difícil de comprender. Los interlocutores de Sócrates en República le dicen, ¿y de qué se trata? ¿Qué es lo que tienen que saber? Fíjense cómo saber y poder están muy combinados al principio de este relato, como aparentemente también lo van a estar combinados al final. Sócrates dice, eso es difícil de comprender. Lo que los gobernantes tienen que saber es el saber más alto que se puede adquirir y es el conocimiento del bien. To agatón, el bien. Dicen todos. ¿De qué se trata eso? Para nosotros bien es bien moral. Para un griego el bien es una palabra que se usa para cualquier tipo de perfección, ¿no? El bien de un arquero es disparar la flecha y dar en el blanco. El bien de un citarista, supónganse, de un músico, es dar con la nota correcta y encantar a aquellos que lo escuchan. Pero también puede ser el bien de un puerto, que es el bien proteger las naves durante una tormenta, ¿no es cierto? Brindarles abrigo. Pero aquí el problema está en que Sócrates dice el bien. No dice el bien de tal o cual cosa, no hace un uso particular de la cuestión, sino que lo usa, ¿no?, de un modo tan amplio que dice el bien en sí mismo. Entonces, ¿por qué es difícil de comprender? Porque además, ese bien es algo que no se puede ver, no se puede ver. Esto, decírselo a un griego del siglo V, o República está redactada en el siglo IV, pero supongamos, estamos en el mismo mundo, es una cosa que trae problemas, porque como bien nos contó Rodrigo en sus clases sobre la polis, la vista y el oído y la palabra, que son bien materiales, por decir así, sensibles, en la apertura del ágora, ¿no?, en la apertura de la plaza pública o en la apertura de la colina del Nix, donde se discuten las cuestiones políticas, eh,
es algo que tiene que ver justamente con la sensibilidad. Entonces, decir que aquel conocimiento que debe tener un político para gobernar, aquel conocimiento superior, es sobre algo que no se ve, ya genera un problema enorme, un problema enorme. De hecho, para presentar algo de esto, porque Sócrates en República dice, no sé si voy a ser capaz, creo que se las debo para otra reunión, aunque después va a hablar efectivamente del bien, lo obliga a Sócrates a presentar una serie de comparaciones. Son comparaciones que de algún modo tratan de hacer la cosa más fácil, de presentarnos una versión de lo que queremos decir, no inmediatamente conceptual, sino con imágenes. De allí la relación de estas tres famosas, así se llaman alegorías, alegoreu en griego significa decir las cosas de otro modo, es decir, cambiar las palabras, ¿no? Como en este caso, para explicarte una cosa difícil de comprender si te doy las palabras inequívocas. Y esas alegorías, la alegoría del sol, de la línea y de la caverna, que de algún modo alguno de ustedes debe haber transitado obligatoriamente en el colegio secundario, alguna de ellas o quizás en el CBC, tienen por meta sacar a la luz o mostrar de qué se trata este conocimiento. En la alegoría de la caverna, a la que salto directamente, porque si no tendríamos para horas, igual esto va para largo, el libro séptimo, Sócrates le dice a sus interlocutores, imaginen lo siguiente, una morada subterránea, en forma como de caverna, que tiene una amplia salida al exterior, a la luz del sol, pero en cuyo interior, muy en el fondo, hay desde pequeños encadenados hombres. Están de tal modo encadenados que no pueden levantarse y escapar de la caverna, pero tampoco pueden girar la cabeza, mirar hacia atrás. Miran solamente hacia adelante. Tienen una sola dirección. Detrás de ellos hay una especie de biombo, un enorme terraplén que oculta a ciertos hombres que pasan detrás, transitan continuamente, están continuamente en movimiento y llevan unos, en griego Platón dice eidola, ídolos, son imágenes de cosas artificiales, ¿no? Esas imágenes que se muestran por encima del terraplén son iluminadas por una hoguera, un gran fuego que hay detrás de ese terraplén, de modo tal que esa luz proyecta sombras sobre el fondo de la caverna. Esas sombras, continuamente en movimiento, es lo único que los hombres encadenados pueden ver. Y aquellos que escuchan son las voces de los hombres que pasan con esos objetos, ¿no? A veces charlan entre ellos, podemos decir. Ellos escuchan los ecos. Y obviamente esos ecos y esas imágenes las funden en una sola realidad, atribuyen los sonidos a esas imágenes. Es como lo que nosotros hacemos en el cine, ¿no? En el viejo cine, no el que ahora vemos en casa, donde la pantalla tiene la luz. No, el cine donde la luz está detrás, en ese fuego. Hay un intermediario que es el film, los objetos que pasan los hombres, y hay algo que se refleja y es lo que nosotros tomamos por la realidad. Y atribuimos el sonido justamente a esas imágenes que vemos, como en el cine. Bien, extraña imagen, le dice Glaucón, que es uno de los interlocutores, a Sócrates, ¿no? Me haces imaginar. Y Sócrates dictamina, son como nosotros. Es decir, ese es el mundo humano. Un mundo que está enfrentado con sombras, ¿no? Que son solo imágenes de una realidad que tampoco es una realidad última, que se mueve continuamente, cambia, y lo que escuchamos también son ecos, ¿no? Es decir, una realidad mediada, una realidad que remite a algo lejano, algo que no se hace efectivamente presente tal cual es. Continúo.
¿qué ocurriría, dice Sócrates, si liberásemos a uno de esos chabones? Es decir, le quitamos las cadenas, lo levantamos y lo hacemos girar. Allí está la clave. Es decir, lo hacemos mirar en una dirección que él no tenía permitida, en una nueva dirección. Obviamente, el liberado va a sentir cierto daño y cierta sorpresa en su vista al enfrentar la luz del fuego. Apenas va a reconocer a los hombres o a las cosas que pasan, que eran simplemente aquellos objetos que producían las sombras que él tenía por la realidad, por la única realidad, como todos los hombres que estaban allí encadenados, ¿no? ¿Qué ocurriría seguramente con este individuo? Los ojos le dolerían y posiblemente quisiese volver a su situación de antes. Se resistiría de algún modo, pero no lo vamos a soltar, dice Sócrates. Lo vamos a llevar y sacar de la caverna. Obviamente el impacto sobre sus ojos va a ser mayor cuando esté a la luz del sol. Y no va a poder contemplar las cosas inmediatamente, va a necesitar un acostumbramiento largo, un acostumbramiento que se producirá por etapas. Va a ver primero los reflejos de las cosas, ¿no? Luego verá, con mucho entrenamiento, las estrellas brillando en el firmamento nocturno. Muy a las cansadas, y luego de largo acostumbramiento podrá dirigir los ojos a esa máxima fuente de luz que es el sol. Recién en ese momento, dice Sócrates, cuando contemple la luz del sol, comprenderá que la situación que él tiene en ese momento es superior a aquella que tenía dentro de la caverna y en todo el tránsito. Es decir, que ahora se sentirá de algún modo contento por el cambio, se apiadará de sus compañeros de antes y comprenderá inmediatamente cuando pueda dirigir su mirada al sol, que esa luz es la causa, el fundamento de todo lo que vio antes, todo lo que vio antes. ¿eh? Es la causa original de todo. Son varios cambios, ¿se dan cuenta? Si pudiéramos ponerlos en términos de una tragedia, diríamos que justamente en este tránsito que nos propone la alegoría de la caverna hay mucho de eso. Hay conocimientos nuevos, como en el caso de Edipo, que sabe lo que no sabía, y hay también un cambio enorme porque ahora reconoce que hay una situación mejor de la que tenía antes. En ese sentido, el final no sería la desdicha, sino una dicha mayor, quizá una dicha última. ¿Se dan cuenta? Pero también es un relato de tránsito como el que ocurre en general en las tramas de la tragedia. ¿Qué pasaría, todavía no terminamos, si volvemos a meter al chabón junto con sus compañeros de antes? Esto nos plantea Sócrates, y ya entenderemos inmediatamente por qué. Si lo bajáramos de nuevo y lo pusiéramos allí, en esa compañía, obviamente se produciría en la vista del antes liberado una nueva perturbación. Ahora que viene de la luz a la sombra, tampoco podría ver inmediatamente, ¿no? Todo lo que dijese sonaría torpe. Y si quisiese contarle a sus compañeros de antes, si él quisiese, no, pero afuera la cosa está mejor, seguramente no le creerían porque él no puede competir con ellos prácticamente nada. Necesitaría quizás un nuevo y largo acostumbramiento. Quizás podría intentar convencerlos de que lo de afuera es lo mejor, pero quizás, si se volviese muy molesto, hasta podrían intentar matarlo. Allí termina el relato alegórico en el libro séptimo de la República de Platón. Inmediatamente, Sócrates, que es Platón en este caso, interpreta el relato. No es como en el caso del mito de Edipo, que podemos
inventar cualquier cosa al respecto. Por supuesto que es libre, nosotros también podemos inventar, pero la intención de Platón al escribir este texto es simplemente presentar una imagen para ayudar a una interpretación. Y la interpretación es esta: el interior de la caverna es el lugar donde están los prisioneros. Es un tipo de realidad muy particular que Platón llama el lugar o el ámbito de lo visible. El ámbito de lo visible se caracteriza porque en él las cosas que lo habitan y nosotros en él cambiamos continuamente. Básicamente, nacemos y morimos. Y además somos muchos, múltiples, ¿no? Innumerables. Ese ámbito inteligible, perdón, ese ámbito visible, Platón lo llama así, es un griego. El sentido para él de la vista es esencial y sobre todo aquí, en estas alegorías y en la alegoría de la caverna, es el hilo conductor que debemos seguir para comprenderlas bien, la vista. Ese ámbito visible es una realidad de segundo orden. Es una realidad de segundo orden básicamente porque es y no es, porque nace y muere, porque no hay nada fijo en ella, no hay nada unívoco. No podemos decir en el ámbito de lo visible qué hermosa que es esa mujer o qué hermoso es ese hombre, porque en el fondo esos atributos, esa remisión a la belleza, sabemos que se disuelve en el tiempo, en la perspectiva, en la subjetividad, ¿no? En el escorzo a través de quien lo dice. La belleza en ese ámbito, como también puede ser la justicia, como también puede ser la igualdad, son cosas que no podemos captar, no podemos conocer esencialmente, ¿eh? No podemos dominar, se nos escapan, como agua o como arena de las manos. Entonces, ese interior de la caverna es el mundo, aunque es una palabra que yo no prefiero porque Platón no la usa nunca, del cual tenemos que escapar, de algún modo ser liberados. Todo el conocimiento que tenemos de ese mundo es un conocimiento a medias. Es como dice Platón en una palabra técnica, mera opinión, opinión. Podemos imaginar inmediatamente este mundo como el mundo del ágora que describió Rodrigo en las clases, ¿no? Dedicada a la sofística y al uso de la palabra como instrumento de poder en la política de la ciudad, ¿se dan cuenta? Podemos imaginar, desde la perspectiva de Platón, obviamente, a los hombres allí prisioneros discutiendo y peleándose acerca de qué, de sombras, de un mundo, ¿no es cierto?, que no tiene efectivas realidades o realidades plenas, un mundo del que tenemos de algún modo que ser liberados. Y el exterior de la caverna es un mundo de esencias permanentes. Es un mundo donde sí podemos encontrar el brillo de la verdad, el brillo de las existencias plenas, donde las cosas no son y no son, sino donde las cosas mera y definitivamente son, y donde existe una especie de super existencia, de super plenitud, que es ese sol que brilla, que es la fuente de todo, ¿no? Que Platón llama to agathon, el bien, el bien. Ese exterior de la caverna es lo que habitualmente, en términos platónicos, se llama el ámbito de las ideas, el ámbito de lo pensable o el ámbito de lo inteligible. Obviamente, bueno, no tan obviamente, pero no son ideas en el sentido en que nosotros modernamente usamos la palabra ideas, ¿no? Para nosotros cuando decimos tengo una idea, lo que indicamos es un producto de nuestro pensamiento, ¿no? Algo que nosotros hacemos y depende obviamente de nosotros. Tacharla, recrearla, imaginarla, destruirla, jugar con ella, no.
las ideas platónicas, es una palabra embromada, digamos, de aprender y entender en su cierta profundidad. Las ideas platónicas son en sí mismas, para sí mismas, son la realidad efectiva, la realidad última y muchísimo más esta especie de supraidea que es la idea del bien. Eso, la idea del bien, es lo que el que pretende ser gobernante, el filósofo, tiene que contemplar, tiene que saber. Pero ese saber es justamente una contemplación, ¿se dan cuenta? Este tipo de términos, el brillo de la verdad, el brillo del ser, el brillo, la luz del bien y las sombras, ¿no? La tiniebla, la oscuridad de las cosas que cambian como nuestra vida, fundamentalmente como nuestro cuerpo, son eh, imágenes, metáforas que refieren, como les indiqué, al sentido de la vista. Claro que se trata de un sentido de la vista que tiene una increíble mutación. Porque dentro del ámbito de lo visible, nosotros con qué vemos? Con estos ojos, los ojos del cuerpo. El cuerpo justamente, que es en nosotros lo que nace y muere, es lo que nos ata a ese espacio donde estamos esclavizados. Podríamos pensar que en la alegoría las cadenas que no nos dejan mirar hacia otro lado y no nos dejan escapar de ese mundo son el cuerpo, ¿no? Que nos tiene de algún modo ligados al ámbito visible. Pero Platón piensa que nosotros no somos solo cuerpo, tenemos también una naturaleza doble, como la de el ámbito de lo visible y el ámbito de lo inteligible. Este ámbito se llama de ese modo porque nosotros podemos acceder a él no a través de los sentidos del cuerpo, sino a través del pensamiento. Y sin embargo, cuando accedemos a él, Platón seguirá utilizando la imagen de la vista, la imagen de la luz, la imagen del brillo, que, como muchos de ustedes sabrán, será determinante en toda la tradición cristiana del pensamiento y en otras tradiciones también. ¿eh? Por eso va a ser importante también que atiendan un poquitito a las alternativas de este relato y lo que hoy charlemos por la clase futura de Rodrigo acerca del neoplatonismo y la aparición del gótico y de las catedrales, que tienen que ver justamente con, podríamos decir, el misticismo propio de la luz. Pero, volviendo, decía, para Platón tenemos una doble naturaleza, el cuerpo, que nos liga a ese ámbito, y el alma. El alma. El alma en realidad es una extranjera, una exiliada, para decirlo de algún modo, en el cuerpo. El alma pertenece a ese mundo de ahí arriba, de fuera de la caverna. ¿eh? Pero por algún misterio que no vamos a develar en esta charla, el alma ha sido introducida y vive prisionera en un cuerpo. Sócrates remata entonces, la salida del prisionero, su liberación y su salida de la caverna, coincide, es lo mismo que la liberación del alma y su tránsito desde el ámbito, desde el mundo de lo visible, al ámbito de lo inteligible, al lugar donde brillan las ideas, al lugar del saber, del verdadero saber. Esa es la interpretación clásica de la alegoría. Pongamos las cosas a punto en dirección a lo que nosotros queremos decir. La respuesta que está dada por la alegoría es de qué se trata el conocimiento que los gobernantes deben tener. Si bien en toda la tradición de la filosofía occidental, y sobre todo cuando se cuenta la alegoría en las escuelas, en los colegios o en cualquier manual de filosofía, el acento está en presentarla como un relato que nos habla de un camino de conocimiento, ¿no es cierto? De un camino de conocimiento y de un proceso de educación. Es un proceso de educación porque lo podemos ver si interpretamos un poco más minuciosamente, no profundamente, el relato alegórico, que el prisionero, ¿no? El alma, que ligada al cuerpo, mira
impávida, confundiéndola con la verdadera realidad, esas sombras que transitan una detrás de otra, el alma no puede liberarse sola, necesita de la ayuda del que le diga hay que mirar para el otro lado y te arranque y te mueva. Es un proceso violento, ¿no? Por eso tiene que ver con un proceso pedagógico. Casi ninguna vez, casi en ningún diálogo de Platón se plantea este proceso de liberación del alma como algo que uno puede hacer solo. Hay muy fuerte en el pensamiento platónico la idea de que uno necesita guías, necesita iniciaciones, ¿no es cierto? Necesita quien dirija esa mirada. Por supuesto que, como vemos, va a ser una mirada muy particular, porque una cosa es ver con los ojos del cuerpo y otra cosa es suponer que el alma tiene ojos, porque cuando salimos de la caverna y contemplamos el sol, ya se nos ha dicho, incluso en las alegorías anteriores, que el sol, que es el bien, no se ve. Por lo tanto, necesitamos una vista nueva, diferente. El hilo, como yo les decía, conductor, es el sentido de la vista, pero sin embargo hay una mutación. Se trata de cambiar de los ojos del cuerpo a la potencia del alma para ver. Ese planteo está dado, en general, como les decía, en cualquier manual de filosofía, como una charla acerca de la educación en general. Sin embargo, en el texto platónico, esa liberación no es para cualquiera. Esa liberación es para cierta élite que dispone de una virtud, de una excelencia, porque dispone de ella. Los dioses se la dieron, que es la prudencia, que es como si dijéramos, nada, una naturaleza inteligente que permite acceder a esto. Hay gente como nosotros que nunca va a poder salir de la caverna y por lo tanto nunca va a poder gobernar, tampoco. ¿eh? Eso lo tienen que tener en cuenta. Y por eso es tan importante en este relato que aquel que sale, que es educado, que es enseñado por otro que obviamente salió antes, deba volver al interior de la caverna, porque allí está la meta práctica de este proceso de educación. Quiero decir, el planteo, como les decía en algún momento, hace un rato, es un planteo pedagógico pero también político, porque la pregunta es doble. Es, ¿qué deben conocer aquellos que nos gobiernan? ¿Cuál es el saber que deben tener? Sócrates respondería, el conocimiento del bien, y por eso tienen que transcurrir, ¿no es cierto?, hacia afuera de la caverna. Pero además lo que se plantea es la pregunta acerca de, ¿podemos educar a estos hombres? ¿Podemos educar gobernantes? Es decir, no solo hay un saber que nos liga y que nos permite, nos autoriza a ejercer el poder, sino se pueden educar hombres que tengan obviamente esta virtud singular que es la prudencia y que puedan acceder a esos conocimientos. Por eso la vuelta, por eso el sufrimiento de la vuelta, porque obviamente el que está arriba, si fuese por él, quisiese quedarse arriba, ¿no es cierto? Porque si lo hiciéramos más largo, hay una suposición en todo este relato, y es que en el fondo el alma que anida en nuestro cuerpo, lo que desea, lo que efectivamente desea, no es aquello que el cuerpo le brinda, no es aquello ligado a la sensibilidad, a los placeres del cuerpo, digamos, sino es aquello que está arriba, aquello que reconoce cuando luego del largo acostumbramiento tiene ese ¡pau! De la contemplación de la idea, del bien. ¿Se dan cuenta? Allí el alma encuentra su verdadera meta. Como uno dice, no sabía que lo que buscaba era esto todo el tiempo. Sentía algo que latía en mí.
Sentía algo que latía en mí y que es ese anhelo, ese deseo. Fíjense cómo aparece un nuevo sentido de la palabra deseo, ¿no? Ese deseo que me empujaba a vivir, podemos decir. En realidad, yo lo dirigía a través de estos ojos del cuerpo, ¿no? Y de las sensaciones del cuerpo a metas tales como, quiero ir al baño, uh, tengo hambre, quiero tener relaciones sexuales, quiero tener hijos, quiero tener una casa, me muero de frío, qué mal la estoy pasando, quiero pasarla mejor, etcétera. Todas estas pavadas que puedo decir yo, ¿no? Pero en realidad lo que el alma buscaba es contemplar aquello. En Platón hay una especie de mito de origen que dice que las almas originalmente en compañía de los dioses ya han contemplado ese ámbito etéreo de esas esencias eternas que son las formas eternas o las ideas eternas. ¿Mm? Y que entonces, aunque cuando se encarnan en un cuerpo, en este, olvidan, pierden, queda siempre un residuo, ¿no? Una especie de huella de esa contemplación. Fíjense nuevamente la importancia del sentido de la vista, una especie de huella, hasta podríamos decir inconsciente, de esa contemplación que genera un movimiento de ese anhelo que se dispara. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos y nos enamoramos por la belleza de un hombre o de una mujer, ¿no? U otra cosa bella, u otra cosa que nos atraiga en otro sentido, por otro tipo de valor, lo que hacemos es activar esa especie de huella que dispara el deseo de volver a contemplar ya no la belleza de una mujer o de un hombre, sino la belleza en sí misma, esa que alguna vez contemplamos y que está allá afuera de la caverna. Entonces se imaginan que es un problema, un verdadero problema político, porque le damos al futuro gobernante un conocimiento que le va a quitar las ganas de gobernar. Es decir, aquella alma que sale de la caverna, que contempla el sol, si por ella fuese, se queda ahí, contemplando, en ese pau, ¿no es cierto? Mirando con sus ojos propios, no con estos, con otros. Y no quiere bajar, no va a querer bajar. Platón lo dice con claridad, se apiada de los compañeros de antes, ¿no? Es una cosa muy notable como esto tiene luego una tradición cristiana muy extensa, cuyo principal y más hondo representante será Agustín. Eh, digamos, el enlace más grande entre el cristianismo ya teológicamente preparado y la antigüedad clásica, cómo inmediatamente se ha pensado, y es toda la tradición que está detrás de eso, a la alegoría de la caverna, como que el liberado inmediatamente quiere volver a compartir, ¿no? Eso mismo en el relato alegórico de algún modo está presente, ¿no? Si el liberado volviese, no lo comprenderían, etc. Quizás haya allí, en Platón, así se piensa, una referencia a el juicio y la muerte de Sócrates, como ese liberado incomprendido que trató de liberar a otros, ¿no? Pero sin embargo, en la alegoría Platón es muy duro. No está hablando de liberar a todo el mundo y de que el liberado tenga que bajar a recorrer con todos, uno por uno, podríamos decir, o colectivamente, un proceso educativo que él disfrutó. No, fundamentalmente él tiene que bajar ¿a qué? No, a ordenar, a gobernar. Él está autorizado y tiene el conocimiento para poder ejercer ese poder. Y hablo de una autorización no en sentido práctico, sino en sentido de mérito, porque es muy posible que los que están abajo no le den bola. No le den bola, porque el conocimiento que él trae, el conocimiento que ha adquirido, es un conocimiento de un orden completamente distinto, que necesitaría, diríamos nosotros, una cierta adaptación, un nuevo acostumbramiento en un largo tránsito para poder ser aplicado de algún modo. ¿eh?
en el interior de la caverna, o sea, en ese mundo de las pujas políticas, ¿no es cierto?, que se dan en la polis. Si lo pensáramos en sentido estricto, este tránsito desde el ámbito de lo visible, el alma, que de algún modo se libera del cuerpo, y la salida y contemplación del mundo, de las formas y de las ideas, sería equivalente a un modo de muerte, ¿no? En otros textos platónicos, en la mayoría en realidad, sobre todo los que refieren a la persona histórica de Sócrates de algún modo, la muerte es la que nos posibilita efectivamente el último paso acerca del conocimiento. Solo liberándonos de un modo definitivo, podríamos decir, aunque en Platón nada es en ese sentido definitivo porque él piensa en una circulación relativamente eterna de las almas, pero esa liberación efectiva del cuerpo solo vendría con la muerte. Sin embargo, aquí no es así, porque él está planteando el problema pedagógico justamente en función de la política de la ciudad. Entonces necesita gobernantes vivos. Ese tránsito del alma no es un tránsito efectivo donde dejamos al cuerpo, ¿no? Nos liquidamos y mortificamos, como veremos creo que ya en mi clase futura, ¿no? La mortificación del cuerpo para aquellos que quieren transformarse nada más que en una especie de alma en comunicación con Dios. Aquí no, porque nosotros vamos a tener que gobernar, aunque no querramos, porque somos los indicados. En el mundo platónico, en esta estructura estratificada de sociedad, los gobernantes no tienen dinero, por ejemplo, tienen una función nada más. Los militares tampoco. Tienen una función que está determinada por la virtud que ellos poseen y entonces están de algún modo condenados a practicarla y son educados para volver, ¿no es cierto?, a dirigir, como dice Platón, los enjambres. Si fuera ya un autor de los primeros siglos del cristianismo, diría el pastor para dirigir los rebaños. En Grecia es más común hablar de abejas que de ovejas. Entonces, fíjense, se trata de un proceso donde nadie muere, se educa. Entonces, no es una verdadera separación del alma y del cuerpo. Es un cambio de dirección, un cambio de dirección. Luego de la alegoría, Platón dice en un momento qué es la educación. La define en términos relativamente exactos. Dice, la educación no es como se cuenta por ahí. No es poner la vista en ojos ciegos. Atiendan a esta indicación. ¿Quiénes son aquellos que ponen la vista, o por lo menos dicen que ponen la vista en ojos ciegos? Para Platón, los sofistas, aquellos de los que habló Rodrigo, ¿no? Porque ellos tienen un intercambio. Vos me pagás y yo te doy lo que vos no tenés. Platón dice no, porque el alma ya tiene el instrumento, ya tiene la fuerza, la potencia para poder contemplar el bien. ¿Qué es lo que la educación brinda? La educación es una técnica de giro, de conversión. Es una técnica que permite que mirar en otra dirección. Y allí que se ha usado tanto la alegoría de la caverna, en esta idea de mirar hacia otro lado, tener nuevos horizontes, mirar desde otra perspectiva, ¿no es cierto? Abrir a otros ámbitos de conocimiento. No es eso lo que dice Platón. No es eso lo que dice Platón. Esto es un relato extraordinariamente castrense, ¿no? Militar. Platón dice, hay que arrancar los ojos del cuerpo, ¿no? Me salió medio bíblico, digamos, medio evangélico. Y hay que dirigirlos en otra dirección. Y esa otra dirección no es cualquier dirección. Ahí nomás en la interpretación de la alegoría, él dice, lo único que hay que tener, ¿no es cierto?, en la vista, la única meta de la vista, lo que tenemos que tener presente, tanto en la vida pública como en la vida privada, es el bien. No tenemos que sacar la vista de allí, ¿no?
Parece como el lenguaje de los pastores evangélicos, cuando hablan de tener la vista clavada en Cristo. Entonces, fíjense, al final de la interpretación de la alegoría, en realidad el libro séptimo es larguísimo. Platón no se queda solo con estas imágenes, propone un plan de estudios. Hay materias, ¿eh? Materias que no permiten separar el alma del cuerpo, pero permiten que nuestra mirada vaya dislocándose. ¿De qué? De los intereses, ¿no es cierto?, sensibles. Inclusive hay muchas perspectivas que para nosotros nos parecen muy sensibles, pero que para Platón son eminentemente abstractas. La música, por ejemplo, es una de las disciplinas que Platón va a proponer. Para nosotros la música es lo inmediatamente acústico, para Platón no. Para Platón, obviamente, cierto tipo de música lo que hace es educar al alma. Las proporciones, con su formación, sus antecedentes pitagóricos, de los que seguramente Rodrigo de algún modo va a hablar en el futuro, le hacen ver a Platón la música como un juego de proporciones y no como algo inmediatamente para el deleite sensible. Por eso Platón, iba a decir odia, pero no lo sabemos bien, pero desprecia o separa la música dionisíaca, la música de la melodía de las flautas, y adora ciertos parámetros de música apolínea, de música de cítara, ¿no?, que es la que para él habla directamente al intelecto, ¿no?, a la razón, y no al alma sensitiva que podamos tener. Entonces, va a haber un proceso, matemática, geometría, astronomía, ¿no?, dialéctica. Entonces, esa educación que va a ser, insisto, para pocos, porque no todos, no es que no puedan acceder a ella, sino que van a ver pocos los que pueden dar resultado en esa educación, lleva a que aquel conocimiento que se tiene, que es para Platón el más alto, al mismo tiempo, una vez obtenido, nos desinterese del poder. Porque el cavernario, ¿no es cierto?, si se le preguntase si quiere volver o no, además ya lo sabemos, no quiere volver. De hecho, es un problema, ¿no? Los interlocutores de Sócrates le dicen, bueno, pero ¿cómo? ¿No seríamos injustos haciendo que los justos, es decir, los que conocen la justicia porque salieron de la caverna, tuviesen que volver a gobernar en este fucking world? Es decir, los condenaríamos a un mundo peor cuando ellos conocen uno mejor. Y Sócrates allí plantea justamente la justicia como una virtud que tiene que ser solo vivida colectivamente. No podemos ser justos solamente nosotros, ¿no es cierto?, en soledad. Y dice, no, tendríamos que mostrar que justamente la justicia es un valor que se plasma en el mundo de la polis, en el mundo político, en el mundo de la comunidad, ¿no? Y allí entonces se entenderían, porque ellos saben lo que es la justicia, ¿se entiende? Pero eh, es curioso que en esa contemplación del bien, en ese conocimiento sumo, no haya ni una pizca de lo que nosotros llamaríamos solidaridad, ¿no es cierto? Porque es el alma la que manda. El alma llega allá arriba y dice pica, ¿no? Y no dice pica para todos mis compañeros, una tontería, pero, ¿no? Es decir, cumple con su destino, aquello que ella tanto, aún sin saberlo, siempre ha buscado. Y sin embargo, tenemos que obligar a los filósofos, a los liberados, a gobernar. En el final, no en el final, ya lo dije antes, de la interpretación de la alegoría, Sócrates dice cosas que suenan tan raras para nosotros. Dice, por esto, los mejores gobernantes que podemos buscar para nuestra sociedad son aquellos que no quieren gobernar. Solo gobernados por aquellos que no quieren gobernar vamos a poder salir adelante. Porque aquellos que quieren gobernar,
Una vez en el gobierno, no se quieren desprender de él y además van a pelear por el poder. Los gobernantes que hoy conocemos, piensa Platón, son aquellos justamente que pelean por el poder. ¿Y por qué pelean por el poder? ¿Eh? Porque tienen una confusión, no saben, ignoran. ¿Qué es lo que ignoran? Que el verdadero destino del alma es contemplar el bien y las otras formas eternas. Es decir, ese anhelo, ese eros, porque es el amor platónico, ¿no? Ese impulso amoroso a la contemplación de eso inmortal, a que el alma se vuelva nítidamente, ¿no?, inmortal, como en realidad lo es. Eso, el gobernante lo desconoce. ¿Cuál es el principal error de aquellos que aman el poder? Creer justamente que el bien es el poder, es decir, que lo que el alma ama, que lo que el alma anhela, aquella cosa que me ofrece la pacificación de ese movimiento, de ese anhelo, de esa búsqueda, que no es ni más ni menos que lo que impulsa la vida de cada uno, ¿no? Los que aman el poder creen que es el poder lo que nos libera, lo que nos pacifica, lo que nos da ese destino final. Y no es así. Solo es el bien, lo justo, lo bello, etcétera, etcétera. Por eso los gobernantes solo van a pelear siempre. Y en esa pelea van a destruir el orden social. Por eso Platón dirá, ¿no es cierto?, por boca de Sócrates, eso que suena tan extraño. Solo tenemos que ser gobernados por aquellos que no quieren gobernar y rechazar a aquellos que quieren hacerse cargo del poder. Allí está el nudo de eso que Foucault llamó el complejo político de Occidente. Porque fíjense, el saber que el gobernante debe tener para gobernar, para ejercer el poder, para hacerlo no solo dignamente, sino dirigir a la comunidad en dirección a lo mejor, al bien, ese saber es al mismo tiempo y esencialmente un saber que me desinteresa del poder, me aleja de él. Un saber que me hace despreciar el poder, verlo justamente como un interés del sucio mundo, algo que yo no quiero ejercer. Bien, nuestra movida en general y casi todo lo que se plantea en las opacas y a veces torpes relaciones, por lo menos en mi caso, que hacemos entre los espacios, los saberes y los poderes, es tratar justamente de reunir esas cosas, ¿no? De no, no aceptar, pero sino criticar y poner continuamente en duda esta perspectiva que es la puerta de todo conocimiento en Occidente, de que aquello que nos dice que el conocimiento es nuestra última meta y que es un conocimiento el que buscamos completamente desinteresado, ¿no es cierto?, completamente ajeno a las luchas de poder. Bueno, creo que es suficiente por hoy entre las dos clases, entre los dos videitos que les he hecho. Bueno, les mando los links de estos videos, un par de preguntas y también les voy a agregar unos cuantos textos para aquellos que los quieran disfrutar en un futuro, no les digo ahora, pero para menos para los que los tengan, que son aquellos en los que en general tengo en mente cuando les charlo de estas cosas. Bien, bueno, que estén bien.